Hola, hola mis niños de octavo grado. Como siempre es un grato placer poder estar con ustedes. Una vez más, sean muy bienvenidos a su clase de español. Este tema que veremos hoy es la carta familiar y la carta formal. Como ya lo mencionamos anteriormente, el tema de esta semana es la carta y los tipos de carta, entre ellos la familiar y la formal. ¿Cuál es la expectativa de logro que traemos para el presente tema? Reconoce la importancia de la carta y sus partes y escribe una de tipo familiar. Ahora conozcamos un poco acerca de qué es la carta. Sabemos nosotros que la carta es un medio de comunicación escrita, ¿verdad? Que se utilizó mucho en la antigüedad y que ahora muy poco se hace uso de ella, que está escrita por un emisor, a quien se le conoce con el nombre de remitente, y enviado a un receptor conocido como destinatario. Normalmente el nombre del emisor y del receptor o de remitente y destinatario aparecen en la parte frontal de un sobre. Más adelante nosotros vamos a ver, ¿verdad? Un sobre con todos sus datos. Para conocer a profundidad este tema, los invito a que veamos el siguiente video. Acompáñenme, por favor. La educadora propone. Hablemos de la carta. Una carta es un medio de comunicación escrito por una persona y enviada a otra persona que está lejos. La persona que escribe la carta es el emisor o remitente y la persona que la recibe es el receptor o destinatario. En la carta podemos plasmar ideas, recibir o dar noticias, expresar nuestros sentimientos, también realizar peticiones. ¿Sabes cuáles son las partes de la carta? La primera es el encabezamiento. Debes anotar la ciudad y fecha, y también un saludo. La segunda parte es el cuerpo. En esta parte debes escribir todo lo que le quieras decir a la persona que le enviarás la carta. La tercera parte es la despedida. Como su nombre lo dice, es para despedirte de la persona. También tienes que colocar tu firma. Algunas cartas tienen postdata. Esta sirve para anotar algo que te faltó en la carta o reafirmar algo importante. ¿Te animas a escribir una carta? Ve por lápiz y papel. Anota la ciudad y fecha. El saludo. Continúa con el texto. La despedida y tu firma. Listo, ya tenemos nuestra carta. Consigue un sobre y anota los datos del emisor y del remitente. Si es necesario, coloca el sello postal. Y lleva tu carta al buzón o a la oficina de correos. Pronto llegará a su destino. Centremos nuestra atención en este ejemplo de una carta familiar. En primer lugar aparece el lugar y fecha, es el nombre de la ciudad y la fecha en que escribimos la carta. En segundo lugar está el saludo y aquí escribimos a quién va dirigida la carta. En tercer lugar está el cuerpo y aquí se desarrolla lo que nosotros queremos decir en la carta, el mensaje que queremos enviar. En cuarto lugar aparece la despedida, que es una frase para terminar el comunicado y despedirnos de la persona a quien le estamos escribiendo. Y por último aparece la firma y es el nombre de quien escribe la carta. Mis queridos muchachos, a continuación los invito a que conozcamos qué es una carta formal y cómo se hace una carta formal. Acompáñenme. Otro tipo de cartas son las formales.
en las que se tratan asuntos comerciales o laborales. Por eso, en ellas prevalece el tono profesional, además de que es necesario que sean breves y precisas. Las cartas formales cumplen diversos propósitos: hacer una aclaración, solicitar información o pedir un presupuesto o un pago, por mencionar algunos. Dentro de las instituciones, se emplean también para comunicar asuntos internos. Los componentes básicos de este tipo de cartas son el encabezado, que incluye el membrete de la empresa o institución, el lugar y la fecha, además del nombre del destinatario, su cargo y su área. El saludo. En esta correspondencia suele iniciarse con un estimado o apreciable. En este tipo de misiva suele indicarse expresamente el asunto, es decir, el propósito del envío. En el cuerpo se expone el asunto de forma concisa, por lo que es recomendable que únicamente se trate el asunto expresado antes. Después, la despedida puede incluir un agradecimiento, o bien indicar si se espera alguna respuesta del receptor. Finalmente, se agrega el nombre y la firma del remitente o emisor. Como ya se ha explicado, el lenguaje en una carta formal debe tener el registro adecuado y buscar la precisión en todo momento. Aquí les presentamos el ejemplo de una carta formal. En primer lugar aparece el membrete, ¿verdad? Que es el nombre de la compañía y la dirección de la misma. En segundo lugar está la fecha. En tercer lugar, la dirección de la persona a quien va dirigida. En cuarto lugar aparece el saludo. Como pueden observar ustedes, es un saludo formal. En quinto lugar está el cuerpo de la carta, que es el mensaje que se está enviando al receptor. En sexto lugar está la despedida, también con una frase formal. Y por último está la firma de quien escribe la carta. Y aquí tenemos un sobre, ¿verdad? Sabemos nosotros que toda correspondencia, cuando nosotros la vamos a enviar, la debemos colocar dentro de un sobre. En esta ocasión, ustedes no van a colocar esa carta dentro del sobre, la van a tener ahí escrita en una página completa, pero sí van a comprar o van a dibujar un sobre y van a poner los datos tal y como aparecen acá. Más adelante les explico ese proceso. Ahora vamos a practicar lo que hemos aprendido. Veamos cuáles son las actividades de aprendizaje. Como siempre les recuerdo que antes de iniciar a desarrollar sus tareas, por favor lean estas instrucciones, que es aquí donde le dice cómo debe realizarlas y cómo debe enviarlas. La primera actividad consiste en copiar el tema, luego la expectativa de logro y enseguida copiar y responder las siguientes preguntas en su cuaderno. Las respuestas obviamente las encontrará en el video. La segunda actividad, en una página completa, va a escribir una carta para su mamá o para algún otro ser querido. Recuerde y revise cuáles son las partes que debe llevar una carta familiar. Y la tercera actividad, en otra página, va a pegar o a dibujar un sobre tamaño carta y lo va a hacer siguiendo las instrucciones del sobre que aparece en el video. Debe escribir todos los datos correspondientes. En la información del remitente, escriba sus datos. Y en la información del destinatario, escriba los datos a quien va dirigida su carta. Mis queridos niños, hemos llegado al final de la clase. Como siempre, ha sido un placer poder estar con ustedes. Dios los bendiga a todos.